Hola, ¿cómo están? Esta es otra clase del Seminario de Derecho Penal Tradicional 2021, segundo cuatrimestre. En este caso, para desarrollar el segundo tema de la propuesto para este cuatrimestre. El primero de ellos, eh, estuvimos hablando de la teoría del control de David Garland, el libro propuesto, y en este caso, que era un libro que trataba se enfocaba específicamente en las teorías criminológicas de Estados Unidos y Gran Bretaña. En este caso vamos a pasar a una tesis doctoral de Armaza Armaza, un autor que escribe para el contexto de lo que es el derecho comparado, en este caso no la criminología, sino el derecho comparado del derecho penal español, a raíz de la reforma del año 2010 y la introducción de los delincuentes imputables peligrosos en esa legislación. Vamos a pasar a ver ahora y a desarrollar los aspectos principales del texto. Vamos a irlos comentando rápidamente, es un texto extenso, pero bueno, esperemos comentarlo rápidamente. En este primer video va a ser simplemente a modo de introducción de los primeros elementos. Comencemos. Bueno, como les dije recién, el libro se titula El tratamiento penal del delincuente imputable peligroso. Como introducción y planteamiento general del problema, y en cuanto a los objetivos específicos de la obra, el autor nos va a decir que en la antigüedad también existían tres formas cruentas de inocuización de los delincuentes que utilizadas por el ius puniendi o por el Estado. La primera de ellos era la pena de muerte, la segunda era la deportación y la última era la prisión perpetua. Faltaría acá agregar que después está nombrado sí por el autor la pena de galeras, que era equiparada a la pena de muerte, porque nadie sobrevivía a ser destinado a las galeras. Como objetivos de como inicialmente en cuanto a la respuesta legislativa, el autor nos va a plantear que hay algunos elementos que no pueden dejar de ser considerados, que es en primer lugar la aparición de los medios de comunicación de alcance mundial, en segundo el desarrollo y el perfeccionamiento de las nuevas formas de responder ante la actividad delictiva y el interés de la efectiva protección de los bienes jurídicos más importantes en cuanto al uso del derecho. Después, en segundo lugar, va a identificar dos modos distintos de resolver este problema o el problema del delincuente imputable y peligroso. Antes que nada, o antes de seguir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de delincuente imputable peligroso? El delincuente imputable peligroso es ese sujeto que reúne las características de ser imputable, en primer lugar. Esto es, para la legislación argentina, aquel sujeto que no padece ningún trastorno mm, de base que le impida ser imputable y que además, al momento del hecho, reúne las condiciones para comprender y dirigir su conducta durante la realización del hecho delictivo. En ese sentido es imputable. En nuestro derecho o en el derecho argentino, los sujetos imputables responden mediante la aplicación de penas. Muchos autores, o la mayoría de los autores de la doctrina, señala que las medidas de seguridad están destinadas a personas inimputables. Esto no es tan así, ya lo dijo, por ejemplo, Zaffaroni cuando hace el libro El enemigo en el derecho penal, cuando él comenta la utilización de las medidas de seguridad como dentro del derecho procesal penal para dictar prisiones preventivas. Entonces él señala, y ya señala en ese libro, que existen distintas medidas de seguridad que se aplican más allá de la pena a sujetos imputables. Salvado eso, o ese momento inicial, la doctrina señala que las medidas de seguridad serían para sujetos inimputables y las penas se aplicarían a sujetos imputables. En este caso estamos hablando de un sujeto a quien se sanciona con la aplicación de una pena por ser imputable y además se le aplica una serie de medidas de naturaleza medida de seguridad por el hecho de ser peligroso. Vamos a ver que mientras que la pena mira el pasado o el hecho ya cometido,
por el sujeto, las medidas de seguridad no miran al pasado, sino que miran al futuro. Entonces tratan de predecir o buscan neutralizar el peligro que ese sujeto representa para la sociedad en un futuro próximo. En ese sentido, tenemos dos tipos de respuesta. La primera es agravar la pena y de esa manera garantizar la contención del sujeto o la eliminación de él. La eliminación, o sea, ya no vuelve a la vida civil. Y en segundo lugar, quienes no comparten la tesitura de aplicar penas extremadamente largas como es el caso de Inglaterra, Suecia y en este caso yo incluiría en nuestro país, Argentina, quienes no comparten esa tesitura de resolver el problema aplicando penas, lo hacen a través de las medidas de seguridad, que es el segundo caso. Bueno, y en este caso el autor teoriza o nombra ya desde entrada lo que él denomina el juicio de peligrosidad elaborado por el juez, que debe llegar a gozar de un alto grado de fiabilidad a fin de ser compatible con las exigencias de seguridad jurídica del Estado de Derecho. Presten atención en este sentido porque el juicio de peligrosidad es algo que nosotros no tenemos, no existe en nuestro derecho, no hay un juicio de peligrosidad. Nuestro derecho, puntualmente la legislación argentina, resuelve el tema del delincuente imputable peligroso a través de la aplicación de penas y recientemente se han introducido, a mi criterio, algunos institutos que hacen a la resolución de este tema, ya sea por la aplicación de penas exacerbadamente largas o por la aplicación de medidas de seguridad. Me refiero puntualmente a la reforma de la ley 24660, que reforma introduciendo la 27375 en cuanto modifica el régimen de ejecución penitenciaria e impone un régimen específico mucho más severo a determinados tipos de delincuentes y reincidentes, y por otro lado la introducción de la creación de los registros de ofensores sexuales creados por la ley 26.789 y en nuestra provincia por la ley 5.105. Perdón, 5.115. 51.0. 5015, perdón. 5.015. Esa es la ley que crea el registro en la provincia de Río Negro. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente por los distintos capítulos. Este video tiene la idea de ser un video introductorio, con lo cual vamos a ir tratando algunos tópicos. Ustedes pueden leer y hacerme las consultas que crean pertinentes, pero vamos a tratar algunos tópicos que a mí me parecen interesantes o importantes que ustedes tengan en cuenta. El primer capítulo se va a denominar el tratamiento del delincuente imputable peligroso en los discursos penales y criminológicos. Bueno, el delincuente en el discurso penal premoderno. Esto se sitúa entre el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones y la caída del antiguo régimen. En este sentido, en este momento, estamos antes del ancien régimen. Acá está el gran encarcelamiento que describe Foucault y toda la parte de la segregación de todos los que eran distintos o tenían. Recuerden que el gran encarcelamiento incluyó gitanos, discapacitados, homosexuales. Todos eran separados de la sociedad y eran considerados una suerte de leprosos sociales. Esa es la primera parte antes de la Revolución Francesa. Bueno, la eliminación de los incurables, acá nos referimos a la Edad Antigua. Esto es historia, les recomiendo que lo lean, pero bueno, recuerden ustedes que en la Edad Media, acá estamos hablando de la época clásica, digamos, aristotélicos, Sócrates. En este tiempo, en la Edad Antigua sería, en este tiempo quien no reunía las calidades era eliminado, o quien era considerado un monstruo, por ejemplo, era marcado en la cara o se le hacía un tatuaje y se consideraba como
como una persona que podía ser asesinada por cualquiera. Entonces esta era la forma en que se evitaban este tipo de personas. Hace un muy buen recuento, una buena labor histórica, así que les recomiendo que lo miren, pero vamos a pasarlo por alto porque es largo y no hace el objeto central de la investigación o lo que a mí me interesa que ustedes tengan presente. Bueno, acá en el medioevo, acá sí trata el autor lo que son las penas de galera. Pueden verlo también en el video. El corte del cuero cabelludo, que era otro medio de individualizar y marcar a los sujetos. Bueno, el pensamiento de Tomás de Aquino sobre la eliminación de ciertos sujetos o cómo había que tratar a los sujetos que eran peligrosos para la sociedad. Vamos a ver que muchos de los grandes pensadores escribieron o dijeron algo directa o indirectamente sobre cómo se debía tratar a los sujetos peligrosos en este caso. En este caso me refiero a los sujetos imputables y además peligrosos. Aunque la separación entre imputabilidad e inimputabilidad es propia del derecho penal clásico. Hasta el derecho penal clásico, que comienza a separar entre imputables e inimputables y la creación de la teoría del delito, no existía esta distinción. Delincuentes, locos, enfermos mentales y demás eran tratados todos de la misma forma. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Eran básicamente tratados como inadaptados sociales. Bueno, el Maleus Maleficarum. Entonces, toda esta parte, toda esta primera introducción es muy histórica. Los dejo para que se diviertan. Bueno, acá el delincuente imputable peligroso en los discursos penales modernos, las medidas administrativas y policiales. Acá vamos a parar un poquito porque hay algunas cuestiones que nos pueden llegar a servir para más adelante. Vamos a tener que Cesare Bonesana, también conocido como Beccaria, opinaba que el único caso en el que la pena de muerte es admisible se da cuando el ciudadano tenga tales relaciones y tal poder que interesa la seguridad de la nación, cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la forma del gobierno establecida, el riesgo de que las acciones de dicho individuo estén encaminadas a la producción de una revuelta que pongan de manifiesto el peligro del sistema de gobierno establecido, lo que se conocería hoy en día como delitos políticos, que tienen una consideración particular. En ese momento, que era, recordemos, alrededor del 1700, en el momento de la creación del surgimiento del Estado-Nación, este tipo de delitos eran considerados los más graves. Bueno, acá lo que dijo Kant, vamos a ver. Vamos a parar un cachito acá en el discurso positivista, porque en cierta forma algunos autores dicen y hablan de que habría una suerte de retorno al positivismo jurídico. Y para que ustedes sepan lo que afirmaba el positivismo, vamos a parar acá en este punto. Acá hay tres autores considerados, con el núcleo duro de lo que era la escuela positiva, que es Secchio Marco Cesare Lombroso, o simplemente Lombroso, muy conocido, del año 1535 al 1909 fue su vida, y Enrico Ferri y Raffaello Garofalo. Son los tres autores fuertes del positivismo. Siempre se pueden acordar de estas escenas quienes miren Los Simpsons, por ejemplo, cuando miden los cráneos de las personas. Eso tiene un sentido porque no solamente es una parte de una ciencia que se encarga de eso, sino que además era el método utilizado para rastrear al criminal nato por parte de Lombroso. Lombroso hacía una clasificación en base a las mediciones de los cráneos y a las características físicas de los sujetos. Iniciando con esta parte, vamos a tener que con la llegada del positivismo criminológico, que concebía el derecho penal como una suerte de derecho sancionador y a todas las penas como simples medidas de coerción directa, frente a los sujetos peligrosos y cuyos representantes más famosos es sabido fueron, y acá nombra a estos tres autores, Lombroso, Ferri y Garofalo. Veamos esta primera parte.
El positivismo criminológico dice todos los delincuentes son peligrosos, punto. Nada de esto de vamos a resocializar, no. Todos los sujetos son peligrosos. Vamos a ver cómo gestionamos esa peligrosidad. No hay en la escuela positiva lugar para consideraciones de tipo sociológica, digamos, en cuanto a los sujetos y a su condición. Sigamos un poco más adelante. La idea de la existencia de un grupo de seres humanos biológicamente inferiores a los demás y que tuvo su origen en los discursos teocráticos biologicistas de la Edad Media volvió a tomar impulso, solo que esta vez con la diferencia de que se consideraba, partiendo de una metodología científico-empírica, que los individuos inferiores ya no eran los hechiceros ni las brujas, sino más bien todas aquellas personas que padezcan ciertas patologías, o aquellas que pertenezcan a una raza no suficientemente evolucionada, por ejemplo, un colonizado nacido por casualidad en Europa, o por último, las que sean degeneradas, producto involutivo de una raza inferior. Nótese por otra parte que la peligrosidad en estos degenerados era considerada una característica natural, óntica, o sea, propia del ser, de todos y cada uno de ellos, por lo que en consecuencia las penas desaparecieron y fueron sustituidas por medidas administrativas de coerción directa, impuestas en virtud de la peligrosidad inmodificable de dichos individuos. ¿Contra qué se da las medidas de seguridad y esta cuestión de la naturaleza óntica de la peligrosidad? Contra el viejo eslogan del libre albedrío, la libertad, la libre autodeterminación. En este sentido, o los sujetos son peligrosos y están determinados a ser tales, o se pueden autodeterminar y en consecuencia son libres de elegir. No se puede estar determinado y al mismo tiempo ser libre para elegir. Toda una discusión filosófica de cuánto estamos determinados y cuánto no estamos determinados por el contexto en el que vivimos, la sociedad, nuestra sociedad, nuestro crecimiento en una casa, nuestro desarrollo, nuestras relaciones sociales, nuestra sexualidad, etcétera. Toda una discusión, pero sepan ustedes que los discursos que afirman de naturaleza biologicistas, que afirman que los sujetos son peligrosos y por tanto inmodificables en cuanto a su peligrosidad, son discursos que chocan contra la existencia de un sujeto con autodeterminación. Es entonces que los partidarios y miembros de esta vieja escuela pusieron especial énfasis en el hecho de que los grupos de enemigos interiores del Estado no estaban únicamente constituidos por los delincuentes de criminalidad grave, sino que también estaban formados por todos los demás individuos que podían ser considerados de uno u otro modo molestos, es decir, por los demás miembros de la clase peligrosa, formadas entre otros por ladrones, prostitutas, ebrios habituales, vagabundos, etc. Así fue como comenzaron a teorizarse y articularse una serie de medidas detentivas y policiales de duración indeterminada y desde luego ilimitada. Eso lo pueden ver muy bien cuando vean Poder de Policía en la Francia de la Edad Media. Perdón, miento, no de la Edad Media, la Francia posterior a la Revolución Francesa, que ahí es donde nace el poder de policía del Estado. Bueno, vamos a pasar toda esta parte porque bueno, eso es lo que queríamos mostrarles o nombrarles. Bueno, y acá nace esto que los autores y que hasta el día de hoy se conoce como el famoso derecho de la legislación vicarial o el derecho penal de la doble vía. El derecho penal de la doble vía no es otra cosa que decir, miren muchachos, tenemos penas y tenemos medidas de seguridad. Este es nuestro arsenal para la cuestión delictual. Bien, penas y medidas de seguridad. Vamos a ver qué tipo de medidas de seguridad y por qué son distintas estas medidas de seguridad a las medidas de seguridad que nosotros tenemos y cómo se las trata. Si se quiere, la reforma ocurrida en España le da centralidad a las medidas de seguridad, les da un nuevo lugar y en nuestro derecho, si bien ocupan un lugar marginal, la centralidad de nuestro derecho está ocupado por la aplicación de penas, no por medidas de seguridad.
Bien. Y acá marca el autor el momento. Dice, no fue sino hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX cuando empieza a hablar propiamente de un tratamiento penal dirigido específicamente a delincuentes que son, además de imputables, peligrosos. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento del hecho comprenden, dirigen, pero que además son peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque van a volver a delinquir. Esa es la centralidad de este trabajo. Bien. Entonces va a ser patente que la inclusión de las medidas de seguridad en el sistema penal, con todas las garantías que estos últimos les son propias, ha significado un gran adelanto para el tratamiento penal de la peligrosidad criminal. Sin embargo, no debemos olvidar que este sistema ha sido realmente polémico, pues su historia de lucha entre la pertenencia al derecho administrativo policial y al derecho penal, así como los excesos que antaño se realizaron, dejan entrever la necesidad de que las nuevas teorizaciones tengan forzosamente que ser formuladas con base en ciertas coordenadas de principios y valores sociales, políticos y culturales. Con esto el autor nos está llamando la atención sobre el pasado de las medidas de seguridad y su utilización, y cómo eso puede incidir o debería incidir en cómo tenemos que teorizarlas o considerarlas a futuro. Bueno, y después pasamos al capítulo 2. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hasta acá una breve clase como para presentarles el tema, no sin antes cerrar diciéndoles que esto se centra o esta temática se centra en Europa y en muchos países, como ustedes lo van a poder ver, alrededor de algunos delitos que son paradigmáticos, por ejemplo, terrorismo, por ejemplo, asesinos en serie, y predadores sexuales, dentro de los cuales una categoría que engloba, por ejemplo, los delitos de pedofilia. Bien, ese es el abanico para el cual se reservan estas medidas de seguridad, entre otros tipos delictivos que ustedes los pueden ver. Primero, si consultan la legislación española, que está disponible en Internet, y segundo, si leen este libro, que es un libro que está facilitado o yo se lo facilité para que ustedes lo puedan leer en digital. Bien. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Voy a tratar de seguir avanzando esta misma semana para que ustedes puedan tener disponible el material necesario e ir avanzando ya con los trabajos. Si tienen alguna duda específica de la lectura que ya van realizando, me lo podrían plantear, cosa de poder ya ir avanzando. A medida que voy realizando las clases, evacúo las dudas que puedan llegar a tener. Bien, nos estamos viendo en el próximo video.